Una, vamos a hacer una clase que les propongo, pues, por ciertas razones que son del conocimiento público aquí en Cuenca, al menos, que me apoyen un poquito. Voy a hacer una clase, digamos, bien concreta para poder avanzar en este tema. Y bueno, obviamente también quisiera ponerme de acuerdo en cómo sería la evaluación de esta clase, porque los que me conocen saben que a mí me encanta dar clases, pero me cuesta mucho evaluar. Por mí yo les pongo a todos todo muy bien. Pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, son las 5:05, yo creo que sí es un buen momento para empezar. Yo quisiera agradecerles a todos su presencia aquí en esta clase. En primer lugar, desearles a todos que se encuentren muy bien de salud con sus familias, ¿no? Que ahora eso es lo más importante realmente conservar, y sobre todo, pues, con esta situación tan difícil que hemos atravesado como humanidad, valorar también, ¿no?, el hecho de que, pues, hemos tenido un año tan duro. Realmente yo estoy muy preocupada, pues, por la situación de todos los estudiantes. Realmente esto sí nos impacta, ¿no? Incluso yo justo ahora hablaba con mi esposo en el almuerzo y decía que realmente para los niños pequeños es lo más fuerte, ¿no? Justo nosotros tenemos una hijita de 11 años y yo veo realmente cómo a ella le hace falta el contacto con los compañeros. Todo eso ha sido realmente una afectación. Creo que es una experiencia de vida que tenemos nosotros, ¿no? Pero a pesar de todo tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir desarrollando nuestros proyectos, y en eso yo realmente les felicito. Ustedes siguen adelante con su meta, y en eso tenemos que apoyar, tenemos que apuntalar. Así que por esa razón yo estoy justamente aquí presente. Yo quiero, pues, obviamente cumplir con ustedes, hacer la clase que corresponde. Y como les decía, el tema de la evaluación, yo quisiera más bien enfocarlo justamente a lo que uno debe, pues, aprender de este tipo de seminarios, ¿no? Yo lo que quiero es transmitirles en una clase que va a ser muy objetiva una parte de mi experiencia, de la experiencia que he tenido desde que yo inicié este sueño de investigar. Sé que obviamente nosotros, al menos en mi caso, yo siempre tengo la crítica más fuerte soy yo. Yo siempre estoy viendo lo que he logrado y bueno, pues ya veo que pasan los años, uno quisiera haber hecho mucho más. Y realmente así es. O sea, uno tiene que someterse a críticas, justamente por eso nosotros escogemos este camino. Queremos publicar, queremos que otras personas evalúen nuestro trabajo. Y eso es justamente el compromiso que tenemos en ciencia, ¿no? Sacar resultados objetivos, obtener resultados que sean reproductibles. Justamente por esas razones que yo he preparado una presentación, como les digo, que parte más que nada de mi experiencia, de lo que yo he realizado desde que volví de hacer el doctorado en el año 2005, que ya empecé a trabajar aquí en Ecuador. Y pues hasta la fecha yo he evidenciado muchos cambios en nuestro país, pero realmente hay que siempre tener una rigurosidad, sobre todo para el trabajo en ciencia. Si a ustedes si les parece bien, voy a grabar esta clase para que en caso de que alguien no pueda venir por alguna razón, la pueda encontrar después disponible. Así que primero voy a poner la función de grabar. No, dice que hay que tener permiso del hospedador, entonces no. Compartir pantalla, eso sí puedo, ya. Sí, bueno, la clase la grabo, doctora, entonces después la subo al canal de... Ajá. Chéverísimo, ya. Entonces, vamos a partir. Ya, están observando mi pantalla, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Ya. Entonces, como les digo, lo que yo quisiera transmitir a ustedes es realmente, surge de mi experiencia, ¿sí? Desde que yo regresé de hacer investigación en Chile y también en Alemania, yo pues me puse con una idea, o que quería pues ver cómo yo podía llevar la experiencia que tuve en estos países a Ecuador. Y obviamente en esos tiempos pues eran bastante más escasos el desarrollo en ciencia, incluso el interés que la gente le ponía a la ciencia. Yo recuerdo claramente que cuando yo recién llegué a trabajar aquí en Ecuador, el tema de publicaciones, de factores de impacto, ni siquiera se discutía. O sea, daba lo mismo publicar en una revista propia de una universidad que en un journal de factor de impacto alto. No había ese tipo de discusiones todavía, ¿no?
Entonces, realmente, desde esa situación hasta la época actual, estoy hablando del año 2005, ya han pasado 15 años, sí se ha evolucionado bastante, realmente nuestra comunidad científica ha crecido, sí, pero siempre es importante ser riguroso, como les digo, ser el juez de uno mismo, ¿no? Buscar hacerlo mejor, justamente buscar hacerlo más riguroso, lo mejor que se pueda hacer en nuestras coordenadas, y así nosotros tendremos investigación de calidad. Por esta razón yo quisiera transmitirles a ustedes, ya les digo, esto es parte de mi experiencia personal, una charla sobre ciertos tips, llamémoslo así, consejos para hacer ensayos de evaluación biológica orientados a la investigación y el desarrollo de productos naturales, que como les digo ha sido esa una de las áreas que he desarrollado. Entonces, dentro de esta charla vamos a evaluar a la actividad antimicrobiana, vamos a ver el pasado, el presente y el futuro de la actividad antimicrobiana. Vamos a evaluar la actividad antioxidante que de repente está tan de moda y que sirve para interpretar tantos fenómenos, sea incluso de actividad biológica, de potencial, incluso de fisiología vegetal. Les voy a contar unas experiencias que he tenido hasta el momento sobre actividad antiparasitaria e inhibición enzimática, y al final les voy a compartir ciertas conclusiones, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se sientan libres también de interrumpirme, si es que así les parece, pueden activar el micrófono o pueden utilizar el chat. Preferiría que activen el micrófono, en verdad, porque como uno se entusiasma en el hablar, a veces no se fija ni en estas situaciones de que levanten la mano. Yo me entusiasmo con la charla. Entonces yo preferiría más bien que activen los micrófonos y que se sientan libres de interrumpirme en cualquier momento de la exposición para poder hacer de esto un diálogo, ¿sí? Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, que nuestro interés justamente en la maestría que ustedes desarrollan y de hecho lo que les llama a ustedes a participar en la ciencia es justamente investigar sobre productos naturales y obviamente productos naturales que tengan una utilidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros de ahí compartimos un interés en común. Yo también creo que es muy importante seguir explorando lo que la naturaleza nos ofrece, dado que los productos naturales bioactivos hablamos de compuestos químicos aislados o derivados de la naturaleza, ya sea de plantas, animales o de microorganismos, que tienen aplicación en un problema específico. Y a pesar de que nosotros pensaríamos que ya este trabajo está realizado desde hace tantos años, todavía tenemos mucho que hacer. De hecho, en el año 2019 se han reportado un gran número de especies vegetales nuevas, ¿no? Y eso es fundamental realmente porque nosotros ahí tenemos una posibilidad para trabajar, tenemos un espacio donde impactar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestro país tiene justamente ese potencial, que también nosotros pensamos de repente que todos establecen lo mismo, ¿no? Que en Ecuador hay un gran potencial para investigar la biodiversidad. Sin embargo, también yo quisiera decirles, esto está reportado ya, que Ecuador ahora está presente justamente en las estadísticas porque el año pasado, en el año 2019, hay un repunte del reporte de especies vegetales nuevas, ¿sí?, desde Ecuador. Antes, los países que en mayor número reportaban especies vegetales, plantas nuevas, eran China y Australia en segundo lugar. Y resulta que en el 2019 nosotros le desplazamos a Australia. Y justamente la razón que se establece de por qué nosotros hemos logrado ese repunte a nivel mundial es por el hecho de que hay más investigadores, de que hay más personas que están haciendo taxonomía, ¿sí? Entonces eso es muy importante, realmente es importante destacar, ¿sí? Quiere decir que ustedes están en el camino correcto, chicos, porque a veces también a nosotros nos agarra la desmotivación, nos decimos, ¿por qué nosotros somos jóvenes, estamos dedicados a la investigación, es tan difícil, es tan incierto el camino? No, o sea, nosotros estamos haciendo el trabajo correcto, el camino correcto, estamos desarrollando nuestro potencial y nosotros lo que queremos es encontrar justamente los espacios donde contribuir en ciencia, ¿sí? Entonces, en esto nosotros que estemos bien claros que el camino es así, el camino tiene pues muchas, de repente, obstáculos puede ser, o tal vez unas bifurcaciones, pero hay que seguirlo y hay que seguir
contribuyendo a la ciencia, porque lo estamos haciendo y gracias a su empeño, gracias a su esfuerzo, lo estamos haciendo bien. Entonces, justamente en la diapositiva nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de metabolitos secundarios. Por ejemplo, aquí tenemos los antibióticos beta-lactámicos, que nosotros sabemos pues que surgen de microorganismos y que dieron un cambio, un vuelco, ¿no es cierto?, al tratamiento de las enfermedades. Gracias a estos metabolitos secundarios de hongos, nosotros podemos luchar contra infecciones que hace años causaban la muerte de seres humanos, ¿verdad? Asimismo, los organismos del mar tienen un vasto arreglo de metabolitos secundarios, de estructuras muy interesantes. Fíjense este alcaloide que tenemos aquí, ¿no es cierto?, producido por un alga. Y nosotros aquí tenemos también este compuesto que tiene un esqueleto químico único, que son los famosos mulinanos, ¿sí? Fíjense, tiene aquí un anillo de 5, un anillo de 7, y que es sintetizado por plantas que son muy comunes en los páramos. Nosotros las llamamos pues los cojines, ¿no? Cuando vamos al páramo encontramos esas plantas que parecen las almohadillas que acumulan mucha agua, que retienen agua en el suelo, y que son del género de los azorelas, que son capaces de sintetizar estos compuestos tan interesantes y que tienen justamente actividades biológicas muy, muy relevantes, ¿no? Actividad antitumoral, incluso antituberculosis. Entonces nosotros tenemos en la naturaleza todavía muchos secretos que develar y sobre todo muchas estrategias que desarrollar, ¿no? También la semisíntesis, por ejemplo, es una estrategia muy interesante en la cual nosotros tenemos un esqueleto base de una planta, de un microorganismo, y este sirve, ¿verdad?, para poder hacer una derivatización con una reacción química y podemos modificarlo y así ver si es que la actividad biológica incrementa o disminuye también la toxicidad, ¿no? Podemos disminuir la toxicidad, que a veces ese es el problema de los productos naturales aislados de sus fuentes. Nosotros queremos en esta clase discutir sobre la importancia de realizar un bioensayo, un ensayo biológico, que ustedes ya en este momento deben tener esta palabra incluida en su léxico, ¿verdad? Sabemos que los bioensayos sirven para probar justamente la actividad biológica de un extracto o de un compuesto. Entonces, aquí está una especie de línea en la cual se establece el procedimiento por el cual uno evalúa el potencial de una planta medicinal, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo quiero saber si esta planta tiene realmente principios activos que están asociados justamente a la cura o al tratamiento de alguna enfermedad en particular, yo lo que tengo que hacer obviamente es de la planta hacer una extracción. El extracto que lo obtendré por las estrategias que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Puede ser sea por maceraciones, por fluidos supercríticos, en fin, ahí hay tantas estrategias. Obviamente de este extracto yo voy a realizar un bioensayo, ¿sí? Y dependiendo de mi interés, yo sabré si es que califica, digamos, para seguir esta línea de trabajo o no. Si es que la actividad es pobre o modesta, yo veré qué haré, ¿no es cierto? Si no, tomaré pues ciertas decisiones. En el caso de que el extracto de una actividad promisoria, lo que sigue es realizar una separación cromatográfica, la cual puede ser realizada asimismo por técnicas, por ejemplo, de cromatografías tradicionales, como cromatografía en columna, cromatografía en placa, o también pues cromatografía líquida, ¿verdad? Dependiendo de los recursos del laboratorio, voy a obtener fracciones. Y estas fracciones van a ser sometidas también a ensayos. Nosotros podemos orientar a ensayos que me permitan conocer la composición química de las fracciones y del extracto también, ¿no? Se pueden hacer análisis de HPLC, el más, digamos, conservador sería de HPLC con detector ultravioleta. Yo también puedo hacer cromatografía líquida unida a la detección de masas o a resonancia magnética nuclear, pero siempre unido a un bioensayo. ¿Por qué? Porque el bioensayo me va a decir qué fracción conserva la actividad del extracto, ¿sí? Y la fracción bioactiva va a ser sometida a una purificación adicional para conocer justamente cuál es el componente responsable de la actividad biológica. Si nosotros tenemos un componente puro en este paso, lo cual realmente es, ¿no es cierto?, nosotros obtenemos la elucidación de su estructura, podemos saber la estructura del compuesto,
Sí, lo cual ahí también se abre un abanico de posibilidades. Puede ser un compuesto muy conocido, muy reportado, o puede ser un compuesto que tiene cierta novedad, y sobre todo si es que es una estructura que pueda permitirnos hacer semisíntesis, podemos hacer procesos de semisíntesis para sacar derivados, o si no, si es un compuesto nuevo y muy activo, podemos proponer también una ruta de síntesis de este compuesto, ¿sí? Pero siempre nosotros tenemos que, si es que hacemos síntesis o si es que hacemos modificaciones estructurales, también está la posibilidad de hacer bioensayos. Y obviamente, asimismo, este constituyente tiene que pasar por una prueba muy importante que es la evaluación toxicológica. Nosotros tenemos que saber si es que este compuesto puede ser, ¿no es cierto?, que tenga todas las características positivas, sea un metabolito secundario nuevo, sea muy activo, fácil de sintetizar, pero si es que tiene una alta toxicidad, estamos complicados y realmente no vamos a poder más que ver estrategias para modificar su toxicidad. Y asimismo nosotros tenemos que probar la pureza de este compuesto mediante técnicas de HPLC. Entonces realmente las técnicas justamente analíticas que ustedes ya han visto junto con la presencia de bioensayos hacen que este procedimiento para obtener principios activos de plantas sea el que se desarrolla, pero como ustedes pueden ver, la puesta a punto de bioensayos es algo muy importante, ¿sí? Ok, entonces justamente lo que nosotros queremos es describir estrategias de aislamiento bioguiado, cuyo objetivo es obtener compuestos bioactivos, los cuales tengan una utilidad, puedan curar o aliviar ciertas dolencias, enfocados en el establecimiento directo de fármacos o estructuras líderes, estructuras dianas, ¿verdad?, para el desarrollo de fármacos, ¿sí? Pero no hay que, no debemos soslayar el hecho de que el trabajo no lo podemos hacer solos, definitivamente. Para desarrollar un fármaco necesitamos una colaboración entre botánicos, químicos, farmacólogos, toxicólogos clínicos, ¿verdad? No, nadie puede llevar la línea por sí solo. De hecho, en este tiempo que hemos estado viviendo tan difícil en esta pandemia de COVID-19, se ha visto más que nunca la necesidad del input de los científicos, ¿verdad? Hemos visto muchas corrientes y hemos tenido también que rebatir ciertas posiciones que absolutamente empíricas, que incluso ponen en riesgo la salud de la población, ¿no es cierto? Hemos tenido que, en mi caso, yo digo, de repente ponerse a participar también en debates sobre el uso del dióxido de cloro, etcétera, porque son cosas que preocupan realmente, ¿no? Hemos pasado por una situación tan difícil que la gente puede tomar ciertas decisiones en base a la desesperación, a tratar de cuidarse de un enemigo totalmente silencioso, totalmente misterioso, todavía no lo tenemos conocido completamente. Pero justamente en este contexto yo quería contarles, por ejemplo, a mí me pareció muy lindo un trabajo que salió hace muy poco, que justamente es del doctor Dayu Xie. Él es académico de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, de NC State University. Yo tuve la suerte de trabajar con él el año pasado, tuve una estadía de investigación y yo me fui a Estados Unidos gracias a una beca del gobierno de Estados Unidos, una beca que la otorgaban para personas que tenían intereses específicos en investigación, y justamente yo me fui a estudiar los compuestos bioactivos del cacao ecuatoriano. Y al doctor Dayu le gustó mucho mi trabajo. Y en esta epidemia, en esta pandemia pues, de COVID-19, él había decidido probar por estrategias de química computacional los compuestos del cacao y también los compuestos de la uva, porque él, como trabaja en el Departamento de Ciencias Agropecuarias y de la Vida, interactúa con estos campos. Había caracterizado los compuestos de la uva, del vino californiano y del té. Entonces, él encontró, por ejemplo, que en estos alimentos existen compuestos químicos, metabolitos secundarios, que pueden bloquear una proteína involucrada en la replicación del SARS-CoV-2. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, tenemos un potencial importante de compuestos que son conocidos, ¿sí?, que ya han sido reportados, pero que sus actividades biológicas pueden ser todavía nuevas, ¿no? Tienen que ser novedosas. Entonces, justamente, el doctor Dayu es químico, al igual que yo. Él trabaja muy bien en la parte de ingeniería genética, tiene esa habilidad. Él está haciendo unos trabajos de modificación genética de plantas para producir plantas que cambia las rutas biosintéticas mediante la expresión génica y producen una mayor cantidad de metabolitos secundarios.
y adicionalmente maneja muy bien la técnica de espectrometría de masa. Ese fue el interés de mi estadía, y con él pues hicimos unos estudios de caracterización de compuestos del cacao, y justamente pues estamos escribiendo una publicación, y con esos resultados él hizo unas simulaciones con química computacional y logró llegar a estas conclusiones. Así que, aparte de que el cacao de nuestro país es delicioso y es tan conocido mundialmente, encima también tendría un potencial, obviamente demostrado científicamente, de bloquear la proteína que es esencial en la replicación del COVID. Así que nosotros, como les digo, tenemos todavía mucho que aportar para la solución de estos problemas que están aquejando a la sociedad mediante el estudio de productos de la naturaleza. Bueno, siguiendo esta charla, evidentemente nosotros debemos establecer una cierta ruta, una guía, digamos así, para poder hacer nuestro trabajo más dirigido hacia los resultados, porque esto es un mundo, ¿no? Esto realmente es un espacio muy grande en el que podemos nosotros, pues, demorarnos una cantidad larga de tiempo. Ustedes saben que en ciencia eso no es lo que más tenemos. El tiempo es un recurso muy limitado, tanto para nosotros como personas, como para el desarrollo de la ciencia. Tenemos que hacerlo bien y hacerlo rápido. Entonces, justamente si nosotros nos planteamos, por ejemplo, estudiar a una planta o un microorganismo, tenemos que, en primer lugar, evaluar qué tanto sabemos de nuestro organismo productor de metabolitos secundarios, ¿sí? En las plantas, ojo, esto solamente a nivel de plantas, nosotros sí poseemos datos etnobotánicos o etnofarmacológicos. Y de hecho, a nivel de Ecuador, nosotros tenemos eso en gran abundancia, ¿sí? Podemos revisar si es que las comunidades indígenas tienen reportados usos de las plantas medicinales. Por ejemplo, eso es un dato etnofarmacológico. Un dato etnobotánico también está asociado, en cambio, a la familia, al género, a la especie de plantas, ¿verdad? Y con esto nosotros ya tenemos una posibilidad de dirigir el bioensayo. Por ejemplo, si una planta se utiliza para tratar fiebres, ¿no es cierto? Nosotros podemos enseguida ya asociarle con actividad antiinflamatoria, ¿sí? A veces la gente dice, pero ¿cómo? Si usted dice que esta planta es antidiabética, dice, si en la gente de las comunidades indígenas no sabía lo que era diabetes. Pero en cambio nosotros ya podemos asociarle, por ejemplo, a los usos, si es que están hablando de afecciones digestivas o qué sé yo, para el cansancio, que pueden ser relacionados con los síntomas de la diabetes. Nosotros podemos ir direccionando hacia esa vertiente, ¿sí? Fíjense que en el año 2019 es muy interesante ciertos datos que nosotros tenemos. Ciertos compuestos de las manzanas han sido compuestos guías para el desarrollo de antidiabéticos. O sea, realmente todavía nosotros tenemos tanto que hacer, incluso de especies tan comunes como la manzana, que la comemos todos los días. Todavía es fuente de novedad en el área del desarrollo de fármacos, ¿no? Entonces, nosotros podemos, como les digo, si contamos con información de etnofarmacología o etnobotánica, podemos ir directamente a un ensayo de actividad biológica específica, como os digo, antiinflamatorios, cardiotónicos, antidiabéticos, etc. En cambio, si a nuestra planta, o por ejemplo un hongo también, se tiene un conocimiento solamente quimiotaxonómico, es decir, por ejemplo, el género Taxus produce sesquiterpenos, entonces, y los sesquiterpenos son antiulcerogénicos, por ejemplo. Yo también ahí puedo decir, bueno, si mi planta es del mismo género, ¿no es cierto? Voy a ir a seguir la misma actividad biológica, de pronto tenga los mismos compuestos, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, mi planta de Taxus no esté todavía tan estudiada como el Taxus brevifolia, Taxus baccata, ¿no es cierto? Yo puedo enfocarle a una actividad biológica específica, ¿sí? En cambio, si yo estoy revisando la literatura, ¿sí? Si yo encuentro que hay literatura que apoya, por ejemplo, qué sé yo, la presencia de antioxidantes, asimismo en plantas comestibles, por ejemplo, de ciertos géneros, y aquí en Ecuador también se encuentra la presencia de antioxidantes, yo puedo realizar una estrategia doble. Puedo ir a actividades biológicas específicas y también actividades más generales, ¿no? Como la actividad justamente antioxidante, que se interpreta en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? La actividad antioxidante es precursora de la actividad antitumoral, es también relacionada a la actividad antimicrobiana,
también puede corroborarse con otras actividades antienzimáticas, ¿sí? Entonces, se puede ampliar los bioensayos con actividades diversas y además apoyarlo con una actividad específica. Pero, si es que, por ejemplo, supongamos, a ver, a mí me pareció muy bonito un trabajo que se presentó justamente del SPOL, ahora veo que están chicos del SPOL, en el Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales, que tuve el honor de presidir el año 2019, yo recuerdo que ustedes presentaron un trabajo muy lindo sobre el bosque protector de Prosperina, ¿sí? Y de hecho ese trabajo fue reconocido, ganó un premio. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden y dicen, bueno, nosotros queremos saber en el bosque protector Prosperina, ¿qué especies tienen actividad antimicrobiana? ¿Sí? Entonces, toman a todas las especies de ese bosque y le hacen ensayos biológicos en actividad antimicrobiana contra bacterias, contra hongos, puede ser contra cepas resistentes, etcétera. De ahí salió una publicación muy linda, ¿no? Y de hecho una información muy importante, ¿sí? Pero aquí obviamente como ustedes no están seleccionando más que un criterio como de localización geográfica, esto es lo que se conoce como una colección aleatoria. Entonces nosotros podemos aplicar un bioensayo no específico como citotoxicidad. Por ejemplo, la citotoxicidad puede interpretarse de dos vías, o es algo malo, ¿no es cierto?, va a matar células, se relaciona con la toxicidad, o es algo bueno también porque es un compuesto citotóxico, puede ser también antitumoral porque va a eliminar células que se reproducen en forma anormal, ¿sí? Si es que un compuesto es depresor del sistema nervioso central, también puede verse desde dos puntos de vista, o puede ser también un compuesto que genera efectos adversos, ¿no es cierto? O también puede ser un compuesto que ayude en ciertas terapias justamente de afectación al sistema nervioso central. Por esta razón, una colección aleatoria de este tipo puede servir para bioensayos no específicos o para combinación de ensayos específicos y multipropósitos. Asimismo, volviendo al ejemplo del SPOL, ustedes tienen el CENAIM, ¿verdad? El Centro de Investigaciones de Ciencias Marinas, por ejemplo. Si es que ustedes deciden ir a un manglar, por ejemplo, y aislar hongos halotolerantes, hongos tolerantes a elevada concentración salina. Ustedes ahí, por ejemplo, van a tener una colección de hongos halotolerantes y puede ser que estos hongos produzcan metabolitos secundarios interesantes. Y obviamente, como ustedes han tomado una colección aleatoria simplemente con ese criterio de que son hongos halotolerantes, pueden desarrollar estos bioensayos mezclados, un bioensayo no específico con un bioensayo multipropósito. Entonces, es bien importante establecer estos criterios para poder generar trabajo científico de calidad. ¿Cómo nosotros vamos a diseñar nuestro ensayo? No podemos, el mensaje de esta charla al final es que nosotros no podemos hacer esto al azar, ni empezar a incluir bioensayos a lo largo de nuestro trabajo. Tenemos que hacer un buen diseño experimental para sacar resultados concisos, resultados que realmente amplíen la frontera del conocimiento. Y ahora sí, antes de seguir les pongo una advertencia para que no digan después al final, esta clase, devuelvan los boletos. No, lo que yo quiero indicarles es que vamos a revisar ciertos métodos que pueden ponerse a punto en laboratorios con facilidades medias, porque esa ha sido la historia de mi vida. Yo desde que regresé a Ecuador, pues nunca he trabajado en un laboratorio de punta, no tengo a mi disposición, pues, equipos muy sofisticados. No obstante, aquí estamos, pues, haciendo el trabajo, ¿no? Algunas cosillas han salido. Así que yo pienso pues que es importante ponerse acorde con la realidad. En laboratorios con facilidades medias se puede generar todavía buenos resultados que permitan justamente valorar una especie vegetal o un hongo como fuente de bioproductos o diseñar estrategias de aislamiento de un producto bioactivo. Entonces, vamos a empezar con aquello que nosotros de repente creemos que es lo que todo el mundo hace, o lo que ya no se debe hacer. No, nosotros ya tanto que sale actividad antimicrobiana, ¿para qué nos vamos a meter en esto? Obviamente, para tomar una decisión, veamos qué se ha hecho en el pasado, qué se está haciendo en el presente y qué se propone para el futuro, ¿sí? De hecho, pues, entre 1978 y 1988, nosotros tenemos una gran productividad en artículos científicos sobre actividad antimicrobiana, y se reporta la actividad de 75 especies,
tanto de extractos como de principios bioactivos, ya compuestos puros, responsables justamente de la bioactividad. Aquí hay que ser bien claros, realmente en las plantas no se ha encontrado gran cantidad de resultados, ¿sí? Los hongos siguen siendo excelentes productores de compuestos con actividad antimicrobiana, obviamente porque es una de sus estrategias de supervivencia. Los hongos tienen que competir para tener un entorno donde puedan obtener fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, y la producción de metabolitos secundarios está mediada por esa razón, por una estrategia de supervivencia, y por esa razón es que ellos generan estos compuestos tan activos. En las plantas sí tenemos algunos resultados, pero es necesario, pues obviamente, seguir investigando. Pero en estas épocas, en el pasado, el problema más grande que no permitía incluso comparar los resultados es la falta de uniformidad de criterios para estudiar la actividad biológica. Ese es un gran problema, ¿sí? Porque, por ejemplo, se proclamaba la actividad biológica de aceites esenciales, por ejemplo. Eso fue un tema muy estudiado y muy explotado. Pero las dosis en las cuales se evaluaban variaban tremendamente. Entonces, eso fue una situación que dio mucha desigualdad, digamos así, en los resultados. Además, es muy importante establecer justamente que los extractos y los aceites esenciales tienen problemas de solubilidad en los medios en los cuales se probaba la actividad biológica. Entonces, aquí también esto resulta ser un desafío, ¿sí? Lograr superar estas consideraciones sobre la solubilidad de los extractos o de los aceites esenciales. Y los métodos experimentales también eran muy variados, muy variopintos, así que, pues, todo esto genera una especie de sombra de duda sobre los ciertos artículos científicos que se publican en estas épocas, ¿no? Por esa razón es que ahora es muy riguroso, sobre todo si uno quiere reportar actividad antimicrobiana, tiene que generar también una revisión de literatura con artículos recientes, porque realmente en el pasado habían estos problemas y eso se demostró, ¿no es cierto? Uno creería que por esta situación la gente ya no está evaluando actividad antimicrobiana. El día de ayer hice esta búsqueda, fíjense, colocando en el Google académico estos términos de búsqueda de actividad antimicrobiana, productos naturales, y poniendo un criterio de fecha. Desde el año 2019 nos encontramos con 20.700 resultados. Es decir, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos trabajos que se están realizando en este momento, desde 2020, 2019, ¿sí? Estamos viendo que hay actividad antimicrobiana, por ejemplo, de aceites esenciales de los rizomas de una planta que crece en Vietnam, ¿sí? Tenemos asimismo extractos de otra planta, de Arabidea brachypoda, y este trabajo que justamente lo bajé, que fue una de las cosas buenas de esta búsqueda, que es de Elof, que es un profesor sudafricano que tiene una vasta experiencia en el desarrollo de bioensayos, y justamente lo voy a compartir con ustedes después, porque dice, evitando fallas en determinar la actividad antimicrobiana de extractos de plantas y publicando los resultados. Entonces, es un trabajo muy lindo, realmente eso fue un hallazgo muy bueno de esta búsqueda. Lo voy a compartir con ustedes y vamos a trabajar este artículo porque justamente tiene mucho de lo que yo les quiero transmitir en esta charla, ¿sí? Entonces, vemos que en el presente se está desarrollando actividad antimicrobiana, ¿sí? Es una de las líneas en las cuales se está trabajando, sobre todo ahora en esta situación en la que estamos de pandemia. Es necesario buscar alternativas de tratamiento, alternativas incluso de cambios de estilo de vida para establecer una barrera entre nosotros, nuestro sistema inmune y el virus que está todavía como un enemigo oculto en nuestro planeta, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros hacemos en este momento es buscar agentes antimicrobianos. ¿Para qué buscamos agentes antimicrobianos? Obviamente está el rubro de la salud, que es importante y que genera también un interés bien grande. En la industria farmacéutica obviamente se buscan siempre fármacos antimicrobianos, están en demanda, ¿sí? El desarrollo obviamente de un fármaco toma bastante tiempo, eso es cierto,
Sí, ahí hay que pensar que es al menos 15 años, es un escenario muy conservador para poder sacar un fármaco al mercado. Sin embargo, existen otras vertientes que nos pueden también motivar a estudiar antimicrobianos. Por ejemplo, está el rubro de todo lo que es productos agroveterinarios. Ahí nosotros tenemos una gran posibilidad también de impactar en el mercado. Es necesario justamente este tipo de compuestos para tratar a animales, para también luchar contra las plagas agrícolas. Aquí nosotros también tenemos justamente un escenario muy promisorio. Por ejemplo, justamente la experiencia que les conté que tuve yo durante el doctorado fue ir a trabajar en un instituto de investigación en la Universidad Técnica de Kaiserslautern, donde tuve mi primer contacto con cómo se investiga en las economías más fuertes del planeta, que eso realmente es algo muy, muy sorprendente. Y justamente ellos, este equipo, tenía un financiamiento directo de la BASF, ¿no? Tal vez ustedes, obviamente todos los que estamos en el rubro sabemos que la BASF es una de las empresas químicas más fuertes del mundo, tiene su base en Alemania, y ellos habían patentado una molécula que este equipo había encontrado. La había encontrado en un basidiomicete, que son los hongos que pudren a la madera, son los hongos que vemos en el campo, en el bosque, pues, ¿no? Así como setas, estas orejas que le damos nosotros que están ahí en los troncos de los árboles. Y este basidiomicete producía un compuesto que se llama crexoximetil. Este compuesto tiene la posibilidad de inhibir el crecimiento de hongos, tiene una excelente actividad antifúngica, pero tal como estaba su estructura, tal como la habían aislado ellos, era una estructura que se degradaba en el sol. Entonces, no servía para ser, digamos, esparcido en los cultivos, porque no iba a tener actividad, obviamente, de fotodegradación, no era activo. Pero los de la BASF tomaron esa estructura como modelo y lo sintetizaron. Entonces, el compuesto base sirvió para sintetizar un antifúngico que tiene el sello verde, el sello de calidad para los cultivos justamente de exportación a la Unión Europea, porque ahí usted tiene que trabajar con compuestos que no sean agresivos contra el medio ambiente, sean amigables con el ambiente. Y este antifúngico tiene una marca que se comercializa incluso en el país, se llama Discus, obviamente tiene su precio por esta razón, ¿sí? Y gracias al descubrimiento que hicieron este grupo de Kaiserslautern, la BASF les financiaba las investigaciones, les daba solventes, les daba equipos. O sea, ahí realmente uno no tenía problemas económicos para trabajar, era impresionante cómo trabajaban ellos, porque tenían que seguirles dando resultados a la BASF, ¿sí? Entonces, hay que pensar en este rubro como un rubro bien promisorio, ¿sí? Y sobre todo por el hecho de que no se tarda tanto tiempo en llegar al mercado como en el caso de los fármacos. Entonces, es importante considerar este rubro. Adicionalmente, también tenemos este espacio muy importante de los nutracéuticos, ¿sí? Nosotros sabemos que ahora la gente tiene una cultura mejor del cuidado también, quieren mejorar su nutrición, quieren mejorar la salud mediante lo que ingieren. Entonces, nosotros podemos impactar en este área caracterizando alimentos, caracterizando, por ejemplo, residuos de la producción de alimentos como fuentes de nutracéuticos para enriquecer la dieta, ¿sí? Y un caso muy importante, a pesar de que este año nos ha tocado estar encerrados en casita, pero también hay que cuidarse, obviamente, tenemos que pensar que los agentes antimicrobianos se utilizan mucho en la industria cosmética, ¿sí? Como posibles, digamos, agentes que inhiben el crecimiento de microorganismos o también como agentes que pueden enriquecer, ¿no es cierto?, una fórmula cosmética. Y aquí nosotros sí tenemos que considerar que los cosméticos mueven también un rubro de la economía muy interesante. Entonces, los agentes antimicrobianos en el presente se requieren en muchos rubros que tienen importancia para nuestra sociedad, que solucionan problemas de la sociedad y además que generan divisas, que eso es importante también pensar. Ahora, al presente nosotros tenemos diferentes opciones de ensayos de actividad antimicrobiana. Tenemos el ensayo de difusión en agar, ¿sí?, en el cual nosotros lo que hacemos, este es el ensayo más sencillo, ¿no? Lo que hacemos es colocar
un medio de cultivo enriquecido con el hongo o bacteria objetivo, ¿verdad? Esto se puede hacer en el caso de los hongos, por ejemplo, se puede con un hisopado muy uniforme pasarle por encima a un cultivo rico en el microorganismo objetivo, o si no mezclar, ¿no es cierto?, en el medio de cultivo con el microorganismo objetivo. Sembramos la placa y luego colocamos encima discos de un diámetro específico, generalmente es 8 milímetros, impregnados con el compuesto o fracciones que nosotros queremos probar, ¿sí? Y lo dejamos incubar 24 horas y después vamos a tener este hermoso espectáculo en el caso de que tengamos compuestos o fracciones bioactivas. De hecho, estas fotos son de mi tesis doctoral. Aquí están mis compuestos de estrella. Yo hice actividad antimicrobiana justamente de compuestos aislados de hongos, y aquí tengo justo los de Aspergillus terrus, ¿no? Que daban, miren estos halos de inhibición espectaculares, ¿no? Este halo era de 18 milímetros, restando incluso el diámetro del disco. Entonces ya es pensar en eso, en este ensayo que es realmente poco sensible, hay que decirlo. Este ensayo es bastante poco sensible, no obstante, si es que un compuesto da este resultado, quiere decir que es muy, muy promisorio, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros para unificar los criterios de estos ensayos, tenemos que ir a las guías que están publicadas para el efecto de Clinical Standards, ¿verdad? Para revisar cómo hacer de una forma muy eficiente estos ensayos, ¿sí? Un ensayo que yo les recomiendo, que es bastante bonito, se llama ensayo de antagonismo fungal, y justamente es muy útil para el caso de probar, por ejemplo, cepas de hongos con potencial para el desarrollo de agroquímicos o justamente de antagonistas de patógenos vegetales. Lo que nosotros hacemos es hacer crecer en placas tanto el hongo que posiblemente sea productor de antifúngicos o antibacterianos, ¿cierto? Normalmente, bueno, si es que se hace una comparación, se hace hongo con hongo, por ejemplo, si tengo cepas de hongos que yo creo que tienen potencial como productores de compuestos activos contra patógenos vegetales, yo tengo mi placa con el hongo de prueba y la placa con el patógeno, por ejemplo, con Botrytis, con Fusarium, hablemos de ese tipo de hongos, ¿sí? Y lo que hago es enfrentarles en una placa. Si ustedes ven aquí en esta foto, aquí en esta rodela, está el hongo de prueba y en esta rodela está el patógeno, en este caso es Penicillium, ¿sí? Entonces se les pone a crecer este cultivo dual, obviamente en un medio adecuado para hongos, y se espera a ver qué sucede. Entonces, aquí tal vez no se ve, pero hay un halo de color amarillento que detuvo el crecimiento del Penicillium. El Penicillium empezó a invadir la placa, pero aquí en esta zona amarilla el crecimiento, si bien no se detuvo, pero se disminuyó, se atenuó. Esto, por ejemplo, nos da una idea de que el hongo puede estar produciendo compuestos, si no antifúngicos, fungistáticos, que pueden en un momento dado disminuir la tasa de crecimiento de los hongos, ¿sí? En el caso de los aceites esenciales, nosotros tenemos aquí un problema, un dilema. Los aceites esenciales no se solubilizan bien en agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo les probamos si es que los medios de cultivo justamente para el crecimiento de bacterias y hongos tienen en base agua? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos? Entonces, aquí también lo que se recomienda es hacer lo siguiente. Nosotros podemos preparar una placa muy similar al ensayo de difusión en agar, pero en lugar de colocarles los aceites esenciales en discos, lo que hacemos es generar un pozo, ¿sí? Por ejemplo, con la misma tip de 1000, con la punta de 1000 invertida, nosotros podemos colocarla, obviamente estéril, ¿no?, dentro de la placa y sacar y hacerle una especie de pozo aquí. Y este pozo lo vamos a llenar con el aceite esencial. Y vamos a ver que el aceite se empieza a difundir, ¿verdad?, alrededor del pozo donde se encuentra colocado. Y obviamente, si es que tiene actividad contra el microorganismo objetivo, va a generar este tipo de halos. Entonces, estas son variaciones del ensayo de difusión en agar que pueden servir mucho para nuestros fines, ¿sí? Y asimismo, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, otros ensayos más finos que sé que ustedes deben haberlos hecho en placas de micropocillos, ¿no es cierto? Que aquí lo que nosotros tenemos, la ventaja es que podemos hacer repeticiones de las dosis que nosotros queramos, ¿no es cierto? Podemos llegar también a concentraciones de la mayor a la menor,
y podemos establecer la dosis inhibitoria, que eso es muy importante. Entonces aquí normalmente lo que ganamos nosotros es una mayor potencia de nuestro resultado, ya no es un resultado solamente positivo o negativo, sino que establecemos en el punto de corte del crecimiento del hongo cuál es la concentración que inhibe el crecimiento de nuestro hongo o bacteria objetivo. Este ensayo que ustedes ven acá también lo hicimos justamente con estudiantes de mi grupo y está enfrentando a fracciones de un extracto vegetal contra fusarium, ¿sí? Entonces ven cómo crece el fusarium, está muy bien. Aquí tenemos el control de crecimiento, crece muy bien dentro de la placa, y el control de medio. En la columna de control de medio no hay crecimiento, quiere decir que el ensayo se hizo en condiciones de esterilidad. Y aquí nosotros tenemos pues la dosis inhibitoria, ¿no es cierto?, en el pocillo donde se cambia de no crecimiento a crecimiento, ¿sí? Y asimismo les voy a contar algunas estrategias que personalmente a mí me han servido para poder publicar los resultados, ¿sí? A pesar, ya les digo, de que se trata de un ensayo que se utiliza en muy extensivamente, siempre hay algo que se pueda hacer, ¿sí? Por ejemplo, lo importante aquí es establecer un microorganismo objetivo que sea interesante, que tenga potencial. En el caso de este trabajo que hicimos con estudiantes míos de pregrado, ¿sí?, es aislar a Listeria monocytogenes. Esta bacteria está asociada a contaminaciones de alimentos. Entonces nosotros aquí tenemos el problema de que con esta bacteria se puede dañar carnes, se puede dañar productos cárnicos. Listeria monocytogena resiste los tratamientos digamos, resiste la congelación, es decir, puede estar presente en productos almacenados, y si es que está en una cantidad bastante viable, elevada, puede incluso causar problemas de abortos espontáneos. Entonces tiene realmente una relevancia esta bacteria y hay que controlarla, ¿sí? Como ustedes saben, en los productos cárnicos, los compuestos que se utilizan para inhibir el crecimiento microbiano son sales de nitratos y nitritos. Y estas sales también están siendo cuestionadas porque son compuestos químicos y pueden causar problemas de salud, pueden causar después efectos teratogénicos que deriven en cáncer, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón es que nosotros planteamos en este trabajo, que hicimos como tesis de pregrado, buscar entre aceites esenciales, ¿sí?, la posibilidad de hacer una mezcla de estos aceites esenciales que sea capaz de inhibir el crecimiento de Listeria monocytogenes. Como pueden ver, las plantas que utilizamos son muy conocidas: el orégano, el laurel, la hierba luisa, el pino, la menta y ahí se me acaba de ir, el romero, claro, el romero. ¿Por qué utilizamos estas plantas? Porque obviamente, como nuestro fin era utilizarlo como aditivo de cárnicos, obviamente la idea era que estas plantas ya tengan su uso tradicional como condimento, como en el caso del orégano, justamente del romero, sí, del laurel. Nosotros sabemos que se utilizan incluso como condimentos de carnes. La hierba luisa lo utilizamos obviamente también en el caso de infusión, ¿no es cierto? El pino lo probamos por la abundancia de poder obtenerlo, ¿no es cierto? Y la menta también como infusión. Entonces, la idea era, aquí teníamos dos objetivos: encontrar una mezcla de estos tres aceites perdón, una mezcla de aceites, no necesariamente de tres, una mezcla de aceites que inhiba a Listeria y que no sea muy notoria si lo colocábamos como aditivo en un cárnico, porque si nuestro cárnico sabe a pino, pues no lo vamos a comer, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos primero es descartar de estos 6 aceites, quedarnos con 3. Con los 3 que tengan la mejor actividad contra Listeria monocytogenes. Y con estos 3 aceites nosotros hacíamos este ensayo digamos, de diseño de mezclas, ¿sí? Este es un diseño experimental de mezclas. Cada vértice de este triángulo representa a un aceite esencial puro, ¿sí? 1, 2 y 3 son los aceites esenciales puros, ¿verdad? 4, 5 y 6 son las mezclas binarias. Por ejemplo, la mezcla 4 es hecha con el 50% del aceite 1 y 50% del aceite 2. La mezcla 5, 50% de 1 y de 3. Y la mezcla 6, 50% de 2 y de 3. Y las mezclas que están al interior del triángulo, 7, 8, 9 y 10, son mezclas
terciarias. Ahí, en cambio, jugábamos con los porcentajes. Si mal no recuerdo, la mezcla 7 era 33% de A, 36% de B, 26% de C, y el resto también variaban los porcentajes, pero no son mezclas aleatorias. Fíjense que con 10 experimentos nosotros cubrimos muy bien todo el dominio experimental. Si nos podemos hacer mezclas aleatorias, nunca vamos a terminar. Entonces, con esta estrategia lo que logramos es encontrar una mezcla que era la mejor para inhibir el crecimiento de Listeria monocitógenes. Esta estaba constituida por 50% de orégano y 50% de laurel, y aparte tuvo una muy buena aceptación por un panel de catadores no entrenados. ¿Sí? Nosotros, con los estudiantes que hicieron los trabajos de graduación, preparamos las hamburguesas con la dosis de esta mezcla bioactiva y después hicimos un panel de catación. ¿Sí? Hicimos hamburguesas e hicimos jamón también. Entonces, fíjense, lo bueno es que a la mayoría de la gente, al menos en olor y sabor, en el caso del jamón, les parece adecuado. En el caso de apariencia, les es indiferente en su mayoría, no les afecta. Y en el caso de las hamburguesas, hay una mayor aceptación, tanto en sabor, olor y apariencia. Y fíjense que este trabajo lo presentamos en un congreso internacional en Quito, y nos lo recomendaron para publicación. Entonces se publicó como resultado del proceedings de este congreso, y fue muy bueno porque tuvimos a nuestra estudiante justamente que participó, terminó su trabajo de pregrado con una tesis, con una publicación. Ahora, ¿qué viene en el futuro? Justamente en actividad antimicrobiana. Nosotros lo que tenemos en el futuro es que enfocarnos justamente a evaluar extractos, pero también compuestos puros, ¿no? Tenemos que enfocarnos al aislamiento de compuestos puros. Tenemos que buscar, asimismo, complementar la actividad antimicrobiana con toxicidad en modelos celulares, de células humanas, células animales, y sobre todo algo que es muy importante, tenemos que enfocarnos en el mecanismo de la actividad antimicrobiana. Los ensayos que vimos en este momento son ensayos que pueden mediarse por cualquier mecanismo de acción. Entonces es muy importante enfocarnos después a ensayos más finos que se puedan evaluar sus mecanismos de acción, interacciones con antibióticos, y también justo lo que acabamos de presentar, el diseño de mezcla es una estrategia de sinergismo, ¿no? Es una estrategia en la cual nos podemos ver la sinergia, qué sucede cuando mezclamos dos o más componentes y se potencia el resultado que con los componentes por separado, ¿sí? Asimismo, tenemos que probar tanto el extracto como el compuesto, en el caso de si es que estamos aislando un compuesto de una fuente natural. Y algo muy importante para el caso de los aceites esenciales, ¿sí? Para sobreponerse o para poder superar estos temas de solubilidad, se recomienda probar la preparación de micelas, ¿sí? Para así tener una solución uniforme y que no sea cuestionado el tema de la solubilidad de los aceites esenciales en medios acuosos. Vamos entonces al segundo tema, que es la actividad antioxidante, ¿sí? Y yo pienso que todos ustedes deben haber visto alguna vez la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Y hay uno de los pasajes que más me gusta, es cuando Alicia llega en un momento a una desviación en el camino y se encuentra el gato de Cheshire, ¿no? Como siempre, el gato sonriente ahí en un árbol. Y Alicia le pregunta, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, no lo sé. Y el gato le dice, entonces, no importa, cualquier camino te sirve. Esta es la misma estrategia que mucha gente toma cuando trabaja con actividad antioxidante. Si no sé a dónde ir, cualquier ensayo de actividad antioxidante me sirve, DPPH, ABTS, FRAP, TBARS, lo que sea, ¿sí? Pero evidentemente si yo tomo una decisión de ese tipo, también el resultado después obviamente no va a ser el que yo deseo. Entonces la idea de esta charla justamente es que ustedes después diseñen trabajos, diseñen publicaciones en las cuales no tomen esta decisión, sino que sepan hacia dónde quieren ir, ¿sí? Como ustedes saben, en el caso de la actividad antioxidante, nosotros lo que queremos es establecer un equilibrio entre las especies oxidantes, ¿sí? Las especies reactivas de oxígeno que están presentes en nuestro organismo y las especies antioxidantes.
Nosotros sabemos que nuestros cuerpos producen especies reactivas de oxígeno, que esta producción se incrementa cuando se encuentran bajo estrés, ¿sí? Y justamente este desbalance es el que conduce a daños celulares, conduce a envejecimiento celular, a daños a nivel de membrana, y que también están asociados justamente con el desarrollo de enfermedades inflamatorias, incluso de cáncer, también si es que ya se daña la información de las células y empiezan a reproducirse normalmente, y enfermedades neurodegenerativas también. Y justamente nuestro problema puede solucionarse si se incrementa nuestra dieta con antioxidantes de origen natural. Entonces, por esa razón es que hay tanto interés, hay tanto trabajo en el cual se evalúa la actividad antioxidante. Y aquí están los métodos más comunes, ¿no es cierto? El radical de FPH es, ya el nombre formal es el difenilpicril hidracil tetrazolium, ¿verdad? Es un radical libre estable que cuando nosotros le hacemos la solución tiene una coloración violeta, y si es que hay especies capaces de ceder protones a este radical libre estable, nosotros estamos viendo que aquí justamente en este radical nitrógenos donde se puede acoplar el hidrógeno, ¿cierto? Si hay especies que ceden hidrógenos a este radical, el color cambia de violeta a amarillo y se puede medir espectrofotométricamente en una longitud de onda de 515 nanómetros. En el caso del ABTS, en cambio, nosotros tenemos un radical libre estable también, ¿no es cierto?, que tiene una coloración azul, ¿sí? Y asimismo el atrapamiento de, en este caso, de electrones, aquí es sección de protones, aquí en cambio es un mecanismo radicalario debido a la presencia de electrones libres, ¿sí? Va a estabilizar este radical y va a producir una coloración verde, ¿sí? En el caso del ensayo del FRAP, nosotros aquí tenemos un complejo de hierro, ¿verdad?, que va a pasar de estado de oxidación 3 a estado de oxidación 2, si es que hay especies con capacidad antioxidante, y esto va a poder ser también leído a una longitud de onda de 595 nanómetros. Todos estos ensayos pueden realizarse con un equipamiento tan sencillo como un espectrofotómetro, teniendo los reactivos adecuados, ¿sí? Pero obviamente hay que interpretarlos en un contexto adecuado para que nos den información interesante, ¿sí? De estos ensayos, por ejemplo, para extractos de plantas, es muy recomendable el ABTS, porque el color del extracto no interfiere, ¿sí? Debido a que justamente el resultado es una coloración verde, entonces ahí se resta, digamos, la coloración base del extracto, ¿sí? En el caso del DFPH y el FRAP, el problema aquí es que la coloración del extracto puede interferir. ¿Cuáles son los pros de estos ensayos de actividad antioxidante? Como ya dijimos, son métodos muy simples, pueden hacerse con un espectrofotómetro simplemente y nos ayudan para el screening de extractos y de compuestos. Son métodos que no implican mucho también inversión de tiempo, incluso se pueden automatizarse ya con los equipos de lectores de microplacas, se pueden usar justamente en amplios rangos de pH, en el caso del ABTS, pero, aquí está el pero, todo tiene su pero, ¿sí? Se trata de radicales libres inorgánicos, ¿sí? Estos radicales no se encuentran en sistemas biológicos, por consiguiente, ya escalar directamente a una actividad antioxidante en sistemas biológicos requiere de otra aproximación, ¿sí? Además, todos vimos, voy a regresar en esta lámina, que todos estos compuestos, todos estos radicales son voluminosos. Por consiguiente, la accesibilidad estérica favorece la actividad de moléculas pequeñas, ¿sí? No necesariamente una molécula grande puede ser antioxidante, pero no va a poder entrar en el mecanismo de acción por el volumen, más no por la actividad. Y justamente en el ensayo, como ya vimos en varios ensayos, la reacción ocurre por transferencia de electrones, en el ABTS y en el FRAP. Y esto generalmente no se da en situaciones fisiológicas. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado, hay que tener cierta, digamos, hay que contrastar justamente estos métodos, ¿no? Yo no digo que sean malos, se pueden hacer, pero se tienen que complementar con otros ensayos para poder ver la película completa y ver qué tal sería la actividad antioxidante en ensayos, digamos, en sistemas biológicos. Para esto nosotros debemos complementar estos ensayos con actividades más específicas, con ensayos enzimáticos. Por ejemplo, la enzima superóxido dismutasa
cataliza justamente la dismutación de el radical oxígeno en peróxido de hidrógeno, ¿verdad? El radical superóxido en peróxido de oxígeno y oxígeno. Y provee justamente la primera línea de defensa ante las especies reactivas de oxígeno. Nosotros en nuestro organismo tenemos esta actividad, tenemos la enzima superóxido dismutasa. Entonces podemos hacer este ensayo, ¿sí? Como pueden ver aquí nosotros necesitamos los sustratos que son el ácido úrico y la xantina, ¿sí? Y mediados por la xantina oxidasa vamos a tener la generación del radical superóxido y asimismo nosotros podemos colocar un cromógeno, como es el formazán, y podemos ver si es que se forma un producto de oxidación de formazán, y esto nos va a dar la idea de si es que nosotros tenemos compuestos que son capaces de inhibir la actividad de la superóxido dismutasa, ¿sí? Entonces, este ensayo unido, por ejemplo, a los ensayos de radicales libres, nos puede dar más claramente una eventual ya orientación hacia una actividad antioxidante en sistemas biológicos. Asimismo está el ensayo TBARS, ¿sí? Que es sobre sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. Y justamente se debe a que en el ambiente celular, el estrés oxidativo produce la formación de hidroperóxidos, ¿sí? Y estos hidroperóxidos, al ser descompuestos desde ácidos grasos, generan malondialdehído, el cual puede ser cuantificado por la reacción del ácido tiobarbitúrico. Entonces, la ventaja, la gracia también de este ensayo es que puede evaluar compuestos de polaridad media y baja, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es tener el ácido tiobarbitúrico con el malondionaldehído y tenemos un complejo coloreado que justamente puede ser leído también espectrofotométricamente junto a la especie de prueba y ver si es que la actividad se incrementa o se disminuye. Entonces, yo no estoy yendo en contra de los ensayos de radicales libres, pero tienen que ser complementados con este tipo de ensayos para tener resultados más coherentes, ¿sí? Y justamente en esta línea, pues también ha sido una de los intereses que yo he tenido desde que regresé hace ya un buen tiempo desde Chile, ¿no es cierto? Y quise pues probar el potencial que tenían nuestras plantas ecuatorianas como productores de compuestos fenólicos, y los compuestos fenólicos son antioxidantes. Entonces, este trabajo fue muy bonito porque involucró a varias personas y después fue presentado a sí mismo para una revista científica y se logró publicar. Y esto es lo gracioso de los factores de impacto y cosas así, ¿no? Esta revista, pues, yo tengo que decirlo, la publicación, obviamente, como era con extractos, no era una revista de alto impacto. Sin embargo, llama la atención porque tiene bastantes referencias. La gente la cita bastante porque se habla de algunas especies interesantes que se utilizan justamente incluso en la preparación de alimentos tradicionales. Justamente este es un reporte en el que colocamos plantas en la medicina tradicional y también plantas que se utilizan en la preparación de alimentos, como es el caso, por ejemplo, del maíz morado, del mortiño, del ataco, ¿sí? Que ustedes saben que todos nosotros tenemos la fortuna de disfrutar de estas delicias en noviembre, ¿no es cierto? Cuando hacemos la colada morada utilizamos este tipo de plantas como ingredientes para darle el color. Entonces, obviamente, el hecho de que den esta coloración morada indica claramente que estas especies pues son ricas en compuestos fenólicos, ¿sí? Son plantas comestibles usadas para preparar alimentos tradicionales. Tienen un alto contenido de compuestos fenólicos, que eso fue probado también por otros ensayos, por el ensayo de Folin-Socaltieu, y después se les hizo la actividad antioxidante. Y los resultados nos permitieron, como les digo, complementar esta publicación que está en proceso, y a pesar de que no es de un gran journal, pero tiene sus citaciones, lo cual eso me pone contenta, porque significa que la gente le está leyendo. Ahora sí, les voy a confesar uno de mis más grandes miedos. Realmente yo soy feliz trabajando en química. A mí la parte ya de trabajar con cosas que se mueven me da un susto espantoso. Así que aquí yo voy a darles todo el crédito a mis estudiantes de bioquímica y farmacia que prácticamente me convencieron a hacer estos ensayos de actividad antiparasitaria, ¿sí? De hecho, fue muy gracioso cómo se dio este trabajo, porque yo había leído justamente sobre fasciola hepática,
pero nunca la había visto, ¿no? Entonces, conversando con unos chicos, yo había leído los ensayos sobre fasciola hepática, me parecían posibles de hacer, y alguna vez vinieron unas chicas de bioquímica y farmacia a decirme que querían hacer un trabajo de graduación, y yo les propuse, digo, miren, he leído sobre este parásito fasciola hepática que puede en todo caso ser un organismo objetivo para probar actividad antiparasitaria. ¿Les parece a ustedes? Porque yo no soy bioquímica, digo, ¿les parece a ustedes que se puede trabajar? Sí, sí, me dijeron. Nosotros conseguimos los hígados de las vacas que estén infestados con fasciola hepática, eso se pide en el CAMAL, hay que hacer, bueno, obviamente hicimos un procedimiento formal, una carta de solicitud, porque a los animales que les encuentran estos parásitos, obviamente ya no son procesados, pues obviamente están enfermos, y los hígados se botan. Entonces las chicas fueron con una carta que yo saqué a nombre de la universidad para que nos entreguen los hígados y poder coger las fasciolas. Les digo sinceramente, yo nunca pensé que eran tan grandes estas cosas y que nadaban, o sea, y que eso era, bueno, para mí era algo alucinante, ¿no? Casi me muero. O sea, a mí me gusta trabajar ya con las cosas más inertes, ¿no? Por eso no seguí biología realmente. Pero bueno, al final mis estudiantes, ellas eran muy hábiles en ese tema, ellas aislaron este tremátodo, ¿verdad? Que justamente es un parásito que molesta mucho en el caso de los rumiantes, ¿verdad? Y que eventualmente incluso podría ser causa de zoonosis, ¿no? Pero logramos aislar estas formas adultas de fasciola hepática y lo que más nos costó justamente es montar el bioensayo y sobre todo diseñar un medio de cultivo en el cual estas fasciolas sigan viables. Porque estamos en un país en el cual es difícil conseguir los medios de cultivo. En los libros que yo había leído había un medio de cultivo que lo vendía la empresa Biomeriux, que tiene base en Francia. Tenían un representante en Colombia, pero el representante de Colombia dijo, verá, yo le tengo que mandar esto refrigerado, porque si no el medio se daña. Y eso le cuesta una cifra interesante que no podíamos financiar. Yo no podía pedirles dinero a mis estudiantes, no corresponde, ¿no es cierto? Así que tuvimos que, al final, digo, la necesidad es madre de la invención. Probamos un montón de medios formulados por nosotros mismos con fuentes de proteínas y todo, y al final logramos establecer un medio donde vivieron nuestras fasciolas. Entonces las fasciolas nadaban ahí como pececitos y probamos extractos de esta planta que se llama Xenophilum humile, que también es una planta que está presente en los páramos y que tiene muy pocos estudios todavía, ¿no? Y fíjense nosotros lo que encontramos. Sí, a pesar de que justamente por el tamaño de estos parásitos no pudimos hacer dosis de prueba muy finas, ¿no? Probamos de a 500, a 250, de 125 microgramos por ml, ¿sí? Los extractos orgánicos de esta planta lograron inhibir al parásito, ¿sí? Con una efectividad similar del compuesto que se utiliza como antiparasitario, que es el albendazol. Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un resultado importante. Nosotros tenemos que justamente desde 125 microgramos para arriba, hay actividad, ¿no? La mayoría del 100%, aquí en el caso de acetato de etilo, el 75%, pero realmente es importante pensar que es posible evaluar esta actividad antiparasitaria, ¿sí? Y ya les digo, lo interesante es que con este parásito hay muy pocos trabajos publicados. Bueno, debe ser porque es difícil realmente trabajar con este parásito, pero se debería estandarizar la prueba de mejor manera. Justo me permiten regresar a la lámina, por ejemplo, en estos tubos Falcon no podíamos hacer la prueba, porque ustedes se fijan, como son como unos cuerpos, digamos, como hojitas, ¿no? Se asentaban todas las fasciolas en el fondo y se morían por eso. Entonces no se morían por el efecto del compuesto, sino por la gravedad. Se iban todas hacia abajo, se aplastaban y se morían. En cambio, las placas Petri sí. Como teníamos también limitación justo de la cantidad de extracto, lo que decidimos es utilizar estas placas bipetri. O sea, aquí las fasciolas sí tenían su espacio para moverse un poco y probamos la viabilidad a las 24 horas. Así que se logró pues este trabajo que sirvió mucho para las estudiantes. Dado justamente de que trabajamos con extracto de estas dosis altas, yo decidí no publicar todavía. Espero, ojalá en un futuro, trabajar con otros estudiantes para poder afinar aún más el ensayo. Yo creo que ahí sí se podría publicar.
Y asimismo, ya que me metí con los parásitos, me empezaron justamente a perseguir un poco. Otros también chicos vinieron, realmente yo tengo que reconocer, esto fue idea de los estudiantes, yo no soy muy aficionada a estas parasitosis porque no es mi área, yo soy química, pero los chicos de bioquímica y farmacia son muy buenos manejando estos agentes patógenos y ellos realmente me convencieron. Así nos vinieron 2 estudiantes. Ahora uno de esos está trabajando en la universidad como técnico de laboratorio y va muy bien, ¿sí? Entonces me dijeron, doctora Casar, ¿por qué no probamos ahora con amebas? Ay, Dios mío, dije yo. Bueno, las amebas ya saben de dónde se aíslan y obviamente ahí están mis reparos, ¿no? Así que, pero sin embargo, obviamente por la importancia del problema, dado que es un problema de salud pública y que Ecuador tiene todavía una elevada incidencia de este tipo de parasitosis, hay que abordar, ¿verdad? Hay necesidad de investigar, así que hay que dejar de lado, al menos en mi caso, los escrúpulos. Ya les confieso así, a mí me dan cosas, como decía el profesor Chapatín, el doctor Chapatín, de trabajar con este tipo de parásitos, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por suerte le digo, lo bueno es que uno tiene alumnos motivados y los chicos pues pusieron a puesta este ensayo. Asimismo yo me asomaba solamente para hacer las dosificaciones de los, aquí trabajamos también con aceites esenciales, ¿sí? Y los chicos muy diligentemente, asimismo, aislaron las amebas de muestras de heces, ¿sí? Entonces, el aislamiento de las amebas lo que produjo es justamente tener una mezcla de amebas patógenas y no patógenas, ¿sí? Aquí también está justamente una de las limitaciones de este estudio, es que lo mejor hubiese sido que nosotros tengamos el dinero suficiente también para comprar una cepa pura de amebas, por ejemplo, de entamoeba histolítica, ¿sí? Entonces, el problema es que está mezclado justamente entamoeba histolítica, entamoeba coli y otras amebas que son de la flora normal, digamos así, intestinal. Entonces, como no tenemos un objetivo puro, en verdad hicimos este ensayo, incubamos el parásito con extractos y con aceites esenciales y asimismo, pues lo que hicimos después es hacer mezclas de aceites esenciales, tal como les expliqué previamente, en el caso de la actividad antimicrobiana, para ver si es que nosotros teníamos la posibilidad de inhibir el crecimiento de las amebas. Y utilizamos ciertas plantas como el Chenopodium ambrosioides, que es el paico, que se utiliza, ustedes saben, en las zonas rurales el paico es utilizado como antiparasitario. A los niños se les da infusiones de paico cuando se les ve con síntomas de parásitos. Utilizamos el ajenjo, la albahaca, asimismo por el hecho de que son especies que tienen estudios que apoyan su actividad antiparasitaria, y en el caso de la Peperonia inequifolia, la congona también se utiliza como antiparasitario, como digamos, como recomendación de la medicina ancestral, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros lo que vemos es que las especies que dan positivo justamente a las 24 horas son paico y albahaca, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí nosotros igual tratamos de hacer mezclas para ver qué sucedía, ¿no es cierto?, con las especies más promisorias. Por ejemplo, a pesar de haber tenido una actividad negativa con congona, pensamos que tal vez se podía potenciar la actividad con mezclas binarias de congona y paico. Eso no encontramos, ¿no es cierto? En el caso de las mezclas nosotros no tuvimos gran éxito realmente, pero en el caso ya de los aceites esenciales puros, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que el paico y la albahaca dan realmente un resultado positivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos esta situación, tenemos especies que son promisorias, que están en el conocimiento tradicional, y asimismo lo logramos presentar como una tesis de pregrado. Pero como les digo, para hacer esto una publicación, deberíamos tener una cepa pura de amebas, no deberíamos utilizar amebas aisladas de heces, porque aquí nosotros tenemos una flora bastante diversa, por consiguiente no se puede caracterizar a sí mismo ante un blanco, ¿no es cierto? Entonces esa es la limitación de este estudio, por esa razón es que no llegó a publicarse. Ahora, nosotros en cambio nos enfocamos a otros ensayos que son más interesantes porque se van a enfocar a ciertas enzimas que justamente son
asociados ya al mecanismo de acción de ciertas enfermedades, podemos también complementar nuestros hallazgos y direccionarlos justamente al tratamiento ya de ciertas enfermedades. Por ejemplo, las enzimas alfa y beta glucosidasas, ¿sí?, son inhibidores de las glucosidasas y justamente se las estudia mucho como agentes para el descubrimiento de agentes antidiabéticos, antiobesidad, antivirales también en este tiempo que estamos buscando justamente, antimetastásicos. Los inhibidores de alfa-glucosidasa puntualmente pueden disminuir la liberación de glucosa en oligosacáridos, lo cual está enfocado ya al mecanismo del desarrollo de la diabetes 2. ¿Sí? Nosotros en este momento estamos muy preocupados porque estamos ante la amenaza de una enfermedad transmisible, como es el COVID-19. Pero definitivamente no podemos soslayar el hecho de que nuestra humanidad sufre mucho por enfermedades no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad. Por tanto, esto también tiene que seguir siendo parte de nuestra preocupación. En cambio, la enzima acetilcolinesterasa actúa justamente corrigiendo una deficiencia en los niveles de acetilcolina, que es una de las formas en las cuales se pueden manifestar las enfermedades como la demencia y el Alzheimer, ¿sí? Y de hecho, la galantamina, que es un alcaloide presente en especies pues, de la familia Amarilidaceae, es una de las drogas más eficientes para el manejo de Alzheimer actualmente, ¿sí? Y también tenemos inhibidores de tirosinasa que tienen mucho potencial, no solamente como medicamentos, sino también en la industria cosmética y en la industria de alimentos, en procesos industriales en general, porque justamente atacan la hiperpigmentación. Entonces, puede ser que estos desórdenes de melanogénesis estén asociados justamente a el desarrollo de cáncer de piel, pero también no es menor que los inhibidores de tirosinasa pueden utilizarse, por ejemplo, en cremas despigmentantes, que también son requeridas como cosméticos, ¿sí? Y también pueden inhibir la pigmentación, por ejemplo, de alimentos, lo cual hace que sean más comerciales, digamos así. Entonces, todos estos ensayos de inhibición de alfa y beta glucosidasa, acetilcolinesterasa y tirosinasa pueden hacerse mediante reacciones que generan al final un cromóforo, un compuesto coloreado, que puede verificarse mediante espectrofotometría. Entonces, por ejemplo, aquí está un resumen de la reacción de la acetilcolinesterasa, ¿sí?, en la cual nosotros tenemos asimismo el sustrato, la acetilcolina, ¿verdad?, que genera con el reactivo de Hellman un compuesto coloreado que puede ser verificado su concentración mediante la absorción de luz ultravioleta en el campo que corresponde al color amarillo, ¿sí? Otro proceso muy interesante que podemos hacer es mezclar justamente la cromatografía de capa fina con el desarrollo de estos ensayos de actividad inhibitoria de enzimas, ¿sí? De hecho, el profesor Hosterman, que es un profesor suizo que ha trabajado mucho en América Latina, él ha desarrollado estos ensayos, él tiene libros al respecto, hay unas publicaciones bien bonitas, y justamente esto lo podemos hacer también en un laboratorio de pocos recursos. Nosotros podemos correr cromatografías en capa fina y después impregnarles con el reactante y con el sustrato, digamos, y la enzima, y nosotros lo que vamos a ver después es que los cambios de color obedecen a los compuestos responsables de la actividad inhibitoria de las enzimas que estamos nosotros estudiando, ¿sí? Justamente esto es un ensayo de inhibición de alfa-glucosidasa en placas, ¿sí? Bien, entonces, todo lo que acabamos de ver nosotros en este momento nos lleva obviamente a desarrollar ciertas conclusiones. Entonces, evidentemente nosotros estamos viendo que estamos en un camino muy promisorio, estamos estudiando plantas, microorganismos, organismos marinos como fuente de bioproductos. Y este estudio es muy importante justamente para valorar estos organismos, como fuente de bioproductos y direccionarlos a la solución de problemas. Como les digo, en este caso, es muy importante buscar estrategias para valorar tanto los alimentos como las plantas medicinales para poder incrementar nuestro sistema inmune, para poder encontrar también inhibidores del mecanismo de replicación del COVID. Esto es posible, se está haciendo de hecho,
Al momento se están haciendo todavía ensayos de química computacional porque todavía no se puede trabajar, o si no, obviamente se va a poder hacer con virus atenuados de otras familias y a tratar de escalar hasta el COVID. Eso también se puede hacer, ¿sí? Hasta el SARS-CoV, porque ese es el nombre del virus. Ok, entonces, es necesario utilizar métodos estandarizados con concentraciones adecuadas y con diluciones. Y justamente lo que nosotros debemos es enfocarnos a determinar al agente responsable de la actividad observada. En este camino es necesario hacer un aislamiento bioguiado, caracterizando extractos, fracciones y compuestos. Perdón. Las aproximaciones justamente para evaluar esta actividad, sobre todo la actividad antioxidante, tienen que combinarse. No tenemos que usar solamente radicales libres, sino también combinar varios ensayos para aproximarnos lo más posible al escenario del efecto metabólico que va a tener el extracto compuesto. Y justamente hay ciertas enzimas que también están asociadas a la degradación de celulosa y quitina, que en este caso son las beta-glucosidasas, las cuales se utilizan para estudiar justamente la bioquímica de la descomposición de nutrientes en el suelo, por ejemplo, y nosotros podemos, además de trabajar en estudios de corte farmacológico, también podemos entrar en estudios ya para conocer justamente las relaciones entre reinos, por ejemplo, la respuesta de los ecosistemas, de las perturbaciones que hace el hombre. Podemos hacer este tipo de ensayos y de aproximaciones a este campo del conocimiento, que sería ya las relaciones entre microorganismos y agentes antropogénicos, podemos describir la calidad del suelo mediante los mismos ensayos que estamos viendo en esta charla, ¿verdad? Y justamente no podemos quedarnos solamente en ensayos generales, sino tenemos que pensar que es necesario evaluar los mecanismos de acción para valorar un producto bioactivo, ¿sí? Para terminar esta charla, quisiera mostrarles pues, que realmente el trabajo que se ha presentado es un trabajo de colaboración, es un trabajo que se hace desde la Universidad de Cuenca en el grupo de biotecnología y biodiversidad que estoy liderando en este momento. También tenemos colaboraciones muy estrechas con la Universidad Técnica Particular de Loja. De hecho, en este momento tenemos un proyecto en marcha que estamos evaluando justamente la actividad biológica de especies del género Upercia que se encuentran en los páramos ecuatorianos, que son productoras de alcaloides. Y también en la Universidad de Osnabrück, Alemania, tenemos una colaboración muy sólida que nos permite también hacer intercambios, y realmente lo que a nosotros nos parece más bonito, que es crecer todos en ciencia justamente como pares. Por esta razón, para despedirme de ustedes, quisiera poner mi correo electrónico a su disposición, como siempre, ¿no es cierto?, para el caso de una consulta en particular, si ustedes lo prefieren así, y pues dejarles con una frase de Víctor Hugo, que lo dijo hace mucho tiempo: no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y definitivamente nosotros estamos viendo que en estos tiempos tan difíciles, en los tiempos tan que hemos enfrentado este desafío de sobrevivir esta pandemia, la ciencia, el conocimiento y nuestro conocimiento desde la trinchera de las ciencias experimentales, ¿sí?, de la frontera entre la química y la biología, es muy, muy poderoso y puede dar las soluciones que estamos buscando como humanidad. Así que yo quisiera agradecerles muchísimo su atención y quedo pues disponible en el caso de que existan preguntas. Y les voy a pedir un ratito nomás que me voy a cambiar de lugar porque mi batería está a punto de expirar. Voy a ponerme en otro lado de la casa, que no es buena la iluminación, pero aquí está mi batería. Espérenme. Vuelvo a ustedes en 3, 2, 1. Ya. Ok, entonces, si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta, yo estoy disponible para ustedes. Algo que no quedó claro, algo que quisieran tal vez discutir, con todo gusto. Yo quería saber si es que me quiere contratar. Sí. No, hablando en serio, yo estoy en este momento muy contenta realmente. Hay cosas que han pasado que parecen bendiciones, no sé, digo todo, o sea, les cuento así una cosa que ha sucedido. Yo estoy a cargo del orquidiario de la universidad desde marzo de este año. Imagínense, a mí me nombraron el 1 de marzo y ya saben lo que sucedió en la segunda semana de marzo.
Bueno, entonces he pasado por un montón de cosas este tiempo y como están haciendo unas adecuaciones ya para ponerle disponible al campus Balsay de la Universidad de Cuenca, decidieron derruir las instalaciones antiguas de los orquídeos. Entonces, obviamente, yo me encadené, no mentira, pero me puse ahí un poco a pelear porque obviamente tenía que recuperar mi espacio. Y gracias a esta pelea logré algo bueno, porque vamos a tener, ya están construidos los nuevos invernaderos y también vamos a tener nuevos laboratorios. Así que ahí sí que estoy bien contenta porque voy a tener un espacio realmente mejor, mucho mejor, donde voy a consolidar las cosas que tengo por ahí. Tengo un laboratorio chico por aquí, otro por allá, lo voy a consolidar en un área mejor. Por esa razón les digo, sinceramente, chicos, cuando a veces convocan que se presenten temas de tesis, yo no los he presentado en esta maestría porque no tengo un espacio bonito para recibirles. Realmente eso a mí sí me da pena porque para una persona que hace investigación, es como ser homeless, no tener laboratorio. Pero ahora estoy bien contenta, ya voy a tener un laboratorio bonito, así que más bien yo espero, a ver, el día viernes ya tengo la reunión con los arquitectos solamente hay que adecuar mesones y esas cosas, así que yo espero, si todo sale bien, ojalá en febrero ya estarían habilitados los laboratorios nuevos. Y ahí pues pensemos que todo va a ir bien y que vamos a tener una mejor situación en un futuro cercano, entonces yo ahí estaría ofreciéndoles las capacidades de laboratorio para poder trabajar. Así que Josué, verá. Tengo alarma ahora sí para febrero, entonces, doctor. Sí. Sí, para que me vaya a visitar. Y asimismo los chicos de la SPOL, los de Quito también, si quieren venir a darse una vueltita. Tenemos, voy a decir como en los negocios, tenemos todas las medidas de bioseguridad para que vengan. Doctora, una pregunta. Mencionó que tiene proyectos o ha tenido proyectos en colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja, que sé que tiene un equipamiento bastante bueno, y con una universidad en Alemania. Estos proyectos están abiertos a participación bueno, no solamente tesistas, sino de intercambios. Verá, le cuento. Con la UTPL justo nos salió este año un proyecto que es de fondos de ellos. O sea, ellos me invitaron a participar. Es un fondo modesto, pero lo importante es que hay, ¿no es cierto? Y sobre todo hay el objeto de estudio. Como les contaba, los de la UTPL, en verdad usted tiene mucha razón, ellos tienen unas facilidades muy buenas. Y sobre todo tienen la gente, que eso también es bien importante. Tienen 2 equipos de resonancia magnética nuclear funcionando y trabajando y gente que interpreta los espectros. Entonces ahí hay la línea completa. Yo voy a hacer justo la parte que les conté de ensayos biológicos y ellos van a hacer la parte de obtención de extractos, aislamiento de compuestos y elucidación. Entonces, evidentemente ahí sí va a haber posibilidades de trabajo, eso sí. En el caso de la Universidad de Osnabrück, nosotros tenemos una relación vigente, tenemos un convenio vigente. Lo que tenemos ahí es que buscar nuevamente un financiamiento, porque teníamos un financiamiento que se nos acabó lamentablemente el año 2019 y sí estamos presentando nuevos proyectos para poder reactivarlo. Pero en el caso de Osnabrück, ahí nosotros tenemos más las relaciones con ciencias biológicas, porque en cambio ellos trabajan muy bien en la parte de genética. Y como yo he trabajado con microorganismos, por ejemplo, hacíamos esa combinación. Ellos caracterizaban a nivel con herramientas de biotecnología molecular, los microorganismos también de suelo. Nosotros hacíamos aquí la parte justo de relaciones entre reinos. La parte de producción de metabolitos secundarios de hongos no la he hecho todavía porque requiere un poco más de equipo, sobre todo de fermentación, pero está, digamos, la puerta abierta, tengo ahí los contactos. En el caso de que ustedes necesiten, pues yo les puedo igual poner en contacto. Sí. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Verán, chicos, yo una cosita, ya les dije al principio, a mí me encanta dar clases, pero yo soy bien mala para evaluar. Eso sí, me cae mal. Realmente, por mí yo este rato les pusiera a todos 20 al puesto. Pero como en la maestría siempre piden una evaluación, yo no sé cómo están haciendo ustedes ahora de estos módulos, hacen un trabajo nomás, ¿no es cierto? O hay que presentar una nota solita, ¿verdad? Entonces, vean, yo lo que voy a hacer es colocar en el curso que nosotros tenemos, asimismo los artículos científicos. Y les voy a dar unas instrucciones para que ustedes hagan un trabajo corto. Justamente voy a compartir la pantalla de nuevo, por favor.
quisiera más o menos que ustedes hagan algo similar como lo que está aquí. ¿Dónde está? ¿Por qué no se va? Ya. Yo quiero hacer algo más, que ustedes hagan algo más o menos como una ruta de este tipo. Ay, ¿dónde está? No, esto. ¿No es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, ¿de qué planta se partió? Por ejemplo, ¿qué tipo de extracto se hizo? ¿Qué estrategia de separación? ¿Y qué bioensayos se utilizaron? O sea, más o menos un gráfico de este tipo, ¿sí? Entonces voy a colocar algunos artículos científicos para que ustedes hagan una especie de abstract gráfico, como se llama, ¿no? El famoso graphical abstract, y ahí me muestren ustedes en una lámina cómo entendieron, cómo se desarrolló el trabajo. Entonces, ese va a ser el trabajo de ustedes, leer el artículo científico, después hacer un abstract gráfico del artículo, ¿sí? Así yo creo que va a estar mejor y se puede evaluar de una forma más objetiva esta clase, ¿sí? Entonces, chicos, si es que no quedan dudas adicionales, como siempre, pues volverles a contar que yo estoy disponible. Sí, les voy a pedir que si me escriban un par de veces. De repente tengo problemas también de Alzheimer juvenil, así que si me escriben insistentemente, yo a la segunda, a la tercera, yo les respondo. Josué y Javier tienen mi número de WhatsApp. De repente, si alguien necesita contactarse más urgentemente conmigo, también estoy disponible. Entonces, quedemos en eso. Yo voy a máximo hasta el viernes, les pongo los artículos para que ustedes seleccionen. Seleccionan asimismo lo que a ustedes les parezca más interesante, hacen un abstract gráfico y con eso estaríamos ya listos para cerrar este componente de las charlas. ¿Ok? Listo. Bueno, Okay. Muchísimas gracias, Leandro. Chao Javier, chao Katia, Marjorie, Diana, Stephanie y Guillermo, un gusto de verles. Síganse cuidando, por favor, y estamos en contacto, a las órdenes, como siempre, para lo que ustedes necesiten. Que estén muy bien. Doctora, hasta luego. Chao, chao. Que pase bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Chao, chao. doctora. Gracias por todo.